Hola, amigos. Están en el canal Top Facts y les mostraremos los misterios sin resolver que habitan en la cumbre más grande del mundo. Los científicos todavía se rascan la cabeza en busca de respuestas, y los 15 clips de video que hemos recopilado podrían dejarte sin palabras. ¡Disfruten viendo! Escalofriantes imágenes captadas con una resolución de 2.000 millones de píxeles. En el cielo sobre el Himalaya hay una figura negra en forma de disco. Las personas afirman haber visto una nave extraterrestre, y muchos observadores del cielo enfatizan que no puede ser un dron debido a la gran altura y al viento. El director David Breshers construyó una impresionante foto con una resolución de 2.000 millones de píxeles donde se puede ver claramente la cordillera en todos sus detalles. Para ello tuvo que crear un mosaico a partir de 477 imágenes de ultra alta definición. La perfección de esta imagen deja sin aliento. Vistas detalladas desde la montaña más alta del mundo, que se extienden desde el campamento base, donde 500 alpinistas se preparan para escalar. Esta obra de arte fue creada en 2012, pero parece que el director filmó algo más interesante que simplemente la cordillera. Desde la Oficina de Avistamiento de OVNIs, después de analizar las imágenes, informaron que en esta zona, llamada Zona 51, existen bases secretas subterráneas. Esta área fronteriza entre India y China es prácticamente inaccesible. Los archivos desclasificados el año pasado revelan 7 avistamientos de OVNIs registrados en esta área desde 1968. Estos son datos increíbles y sorprendentes para aquellos interesados en extraterrestres y ovnis. El monte Everest está lleno de fenómenos sobrenaturales. Allí ocurren avistamientos de fantasmas y otros incidentes inexplicables. El alpinista récord Pemba Dorje se hizo famoso en el mundo del montañismo por 2 razones. Primero, estableció un récord de velocidad al alcanzar la cima el 21 de mayo de 2004 en 8 horas y 10 minutos. En segundo lugar, el 24 de mayo, 3 días después de lograr ese récord, mientras descendía por la ladera sur, se encontró con un grupo de alpinistas fallecidos cuyos cuerpos estaban congelados en la nieve. Dorje afirma haber sentido algo sobrenatural. Parecía haber visto algunas sombras negras en forma de espíritus acercándose a él, extendiendo sus manos y pidiendo algo de comer. En realidad, muchos cuerpos de alpinistas fallecidos que deseaban conquistar el Everest siguen allí atrapados en la nieve, y el cuerpo de un alpinista que cayó debido a un accidente sigue colgando de una cuerda. Muchos creen que sus almas buscan descanso y no abandonarán la montaña hasta que los cuerpos sean enterrados adecuadamente. Se puede suponer que la falta de oxígeno y la presión anormal causan alucinaciones similares, pero imagina las estadísticas reales. Tantos cuerpos quedaron atrapados a una altitud de más de 6.000 metros y cuántos se suman cada año, y es difícil incluso imaginar las dificultades para recuperarlos. Así que es poco probable que los fantasmas abandonen la montaña en el futuro cercano. El explorador británico Frank Smythe estuvo cerca de convertirse en la primera persona en llegar a la cima del Everest en 1933. Su equipo de seguimiento se dio la vuelta sin llegar a la cima debido a los vientos ráfaga, la nieve, el hielo y la baja cantidad de oxígeno. Sin embargo, Smythe continuó ascendiendo pero no logró alcanzar la cima. Le faltaron fuerzas aproximadamente a 1.000 pies de altura. En su diario, Smythe describió detalladamente un evento conocido entre los científicos como el tercer hombre. Escribió sobre cómo durante la ascensión sacó una barra de menta de su mochila y se partió por la mitad en su mano, como si tuviera que compartirla con alguien más. Luego, la sensación de que alguien lo acompañaba se fortaleció y se volvió tan intensa que dejó de sentirse solo por completo. 2 alpinistas ingleses, Dougal Haston y Doug Scott, que se vieron obligados a pasar la noche en una zona con cuerpos de alpinistas fallecidos, describieron una sensación similar. Sin saber si sobrevivirían esa noche, construyeron una cueva de nieve. Pero había poco oxígeno dentro, su refugio era poco confiable, tenían hambre y hacían todo lo posible para mantenerse calientes. Y luego sucedió algo que nadie pudo explicar. Ambos alpinistas afirmaron haber sentido la presencia de una tercera persona en la nieve, alguien que no solo les proporcionó la sensación de calor corporal crucial para su supervivencia en ese momento,
sino que también les dio pistas sobre cómo mantenerse con vida. Un sentimiento similar ha sido descrito por muchos otros alpinistas. En 1952, antes del famoso ascenso del neozelandés Hillary y el escalador nepalí Tenzing, una expedición rusa intentó escalar el Everest por la ruta norte. El grupo planeaba colocar estatuas de Lenin y Stalin en la cima. La expedición estableció su último campamento a una altitud de alrededor de 8.000 metros como parte de la fase de preparación, pero luego desapareció sin dejar rastro. Los informes oficiales rusos afirmaban que la expedición de 1952 nunca tuvo lugar, a pesar de un artículo escrito por Eugeni Gippenreiter en la revista Alpine Journal al año siguiente. En la URSS negaron que se hubiera realizado un intento de ascenso y, en consecuencia, no se recibieron informes sobre lo que le sucedió a la expedición. El 21 de abril de 1952, el periódico Sydney Morning Herald informó sobre las operaciones de búsqueda en el área de ascenso, pero a pesar de numerosos intentos, no se encontraron rastros de la expedición. 4 cuerpos fueron encontrados dentro de una tienda de campaña en el cuarto campamento el 22 de mayo de 2017, y la noticia se propagó por toda la zona cercana al Everest. 3 días antes, un equipo de rescate había subido a la cumbre para recuperar los restos de un alpinista eslovaco que murió por el mal de altura. Más tarde se descubrió que ninguna de las agencias certificadas había informado de personas desaparecidas, lo que causó confusión. ¿De dónde podrían haber salido esos 4 cuerpos? Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación internacionales, el Ministerio de Turismo de Nepal respondió diciendo que probablemente esos restos pertenecían a una expedición del año anterior. Hasta ahora no se habían recibido informes sobre alpinistas desaparecidos. ¿Cómo pudo suceder esto? No se puede subir a la montaña de incógnito y siempre se busca a aquellos que no regresan o se mantiene el caso abierto. Sin embargo, todavía no se ha encontrado una respuesta a este enigma. Y esos 4 cuerpos sin nombre siguen siendo uno de los muchos misterios de las montañas más altas y enigmáticas. Se encuentra en la ladera norte de la montaña, cerca de la cima. Aquellos alpinistas que no lograron alcanzar la cumbre y fallecieron son enterrados aquí, en el Valle del Arco Iris. El Valle del Arco Iris del Everest recibe su nombre de las brillantes chaquetas que permanecen como manchas de colores en el cementerio. A pesar de su nombre alegre y luminoso, este lugar es uno de los más aterradores de la montaña. Miles de alpinistas intentan llegar a la cumbre, pero solo algunos logran completar el ascenso con éxito. Cada año, se encuentran pocas personas que son capaces de reconocer la derrota y regresar al campamento, salvándose así la vida. Aquellos obstinados que continúan su camino a menudo quedan atrapados para siempre en el Everest. Es horrible, ya que sus cuerpos quedan almacenados en la nieve y el frío evita su descomposición, dejándolos en una especie de refrigerador natural, y cuanto más gente muere, más cuerpos se acumulan en el camino hacia la cumbre. En el Himalaya también se encuentran los restos fosilizados de una antigua fauna que ha estado aquí en el Everest durante más de 200 millones de años. Un gran pedazo de tierra que se separó de África y quedó atascado bajo la masa de agua que se convirtió en el Océano Índico. Al colisionar las placas tectónicas, formó una arruga, levantando y aplastando una parte de Asia. Así se formó la cadena montañosa, y delante de ella se desarrolló una poca profundidad llena de vida marina. De los restos fosilizados de plantas y animales se formó la caliza, mientras que la tierra de Asia continuaba siendo presionada, elevando cada vez más los Himalayas. El subcontinente indio todavía no ha terminado su viaje, se mueve. Enormes trozos de corteza terrestre se deslizan sobre el magma fundido. La caliza y los fósiles marinos fueron descubiertos aquí por primera vez en 1915. También hay pruebas científicas de que en el pasado había una vegetación exuberante y vida aquí. Y si nos referimos a la Biblia, ¿no se menciona el diluvio universal en los capítulos del 6 al 9 del libro del Génesis? Los científicos han aprendido a utilizar datos de satélites para determinar el aumento de la vegetación en regiones inaccesibles, como el Himalaya, y la expansión de esta vegetación les preocupa. A primera vista parece maravilloso que haya pasto y arbustos creciendo en estas áreas. Pero no todo es tan optimista.
desde 1993 hasta 2018, utilizando satélites de la NASA. Expertos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido midieron la expansión de la vegetación en terrazas ubicadas entre 4.156.000 metros sobre el nivel del mar, y descubrieron que el derretimiento de los glaciares se ha duplicado desde el comienzo del siglo, con más de una cuarta parte de las reservas de hielo derretidas en las últimas 4 décadas. El estudio sugirió que el ecosistema del Himalaya es muy vulnerable, y el cambio en la vegetación es una de las preocupantes situaciones para todo el planeta. El Everest siempre ha atraído a fanáticos, excéntricos y simplemente personas locas, pero ninguno de ellos fue tan extravagante como el inglés Maurice Wilson. Desde 1933, Wilson estuvo gestando su plan insensato: aterrizar en un avión privado en las laderas norte del Everest, dejar el transporte allí y luego subir solo a la cima. Primero entrenó en excursiones por Gran Bretaña y aprendió a volar en un biplano británico llamado Moth, modelo Gypsy Moth. Luego pasó el invierno en Darjeeling y se preparó para el ascenso a través del ayuno y la oración. Wilson quería escalar el Everest para declarar su fe en Dios y creía que esta misión ayudaría a resolver los problemas globales del mundo. Es decir, confiaba en su fe más que en sus habilidades como alpinista para ascender a una altura de 6.920 metros sobre el nivel del March First. Sin embargo, Wilson no sobrevivió a su plan y la expedición británica encontró su cuerpo al año siguiente. La última entrada en su diario está fechada el 30 de mayo y se informa que el cuerpo fue encontrado vestido con ropa interior femenina. Aunque hay muchas incógnitas en esta historia, en 1960, alpinistas chinos descubrieron en el mismo lugar zapatos de tacón alto de mujer. Más tarde se descubrió que Wilson era un transexual, y antes de su obsesión con el Everest, trabajaba en una tienda de ropa femenina. Incluso si suponemos con escepticismo que Wilson logró alcanzar la cima del Everest, definitivamente habría muerto en el descenso debido a su inexperiencia. ¿Y qué fuerza lo impulsó a emprender el viaje al Everest? Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se considera que Sir Edmund Hillary fue el primero en alcanzar la cima del Everest en 1953. Sin embargo, muchos ignoran los informes de que en 1924 dos ingleses, el obsesionado con el Everest George Mallory y su compañero Sandy Irvine, fueron avistados a través de un telescopio como dos pequeños puntos negros moviéndose a unos 300 metros de la cumbre del Everest. Desafortunadamente, no regresaron, por lo que sigue siendo incierto si alcanzaron la cima o no. Para 1924, George Mallory, un experimentado alpinista, ya había participado en 2 expediciones al Everest. Visitó por primera vez el Himalaya con la expedición oficial británica de reconocimiento en 1921, y esa misión cartografió en detalle la región alrededor de la montaña. En ese equipo había 2 alpinistas experimentados por primera vez, Alexander Kellis y Harold Rayburn, pero Kellis murió de un ataque al corazón durante una larga ascensión, y Rayburn se enfermó y tuvo que retirarse, dejando a Mallory a cargo de la expedición. Mallory exploró minuciosamente las rutas potenciales de aproximación a la cima y probablemente fue el primer europeo en ver la ladera occidental. Mallory utilizó activamente botellas de oxígeno para respirar en el aire enrarecido, y se hizo evidente que el Everest nunca sería conquistado sin esta ayuda artificial. Después de varios intentos de ascenso al Everest, Mallory propuso llevar a Irvine, quien tenía buenas habilidades técnicas para trabajar con botellas de oxígeno, con él. Acompañados por 5 porteadores, Mallory e Irvine partieron con un guía. Mientras el guía examinaba la ladera de la montaña, se produjo una avalancha de nieve y comenzó a llamar a los hombres para que regresaran al campamento. Pero él mismo solo podía quedarse donde estaba hasta que pasara la nevada. Cuando regresó al día siguiente con 2 porteadores, no encontraron rastro alguno de sus compañeros. 2 sacos de dormir estaban dispuestos en forma de T, lo que significaba sin rastro. Cuando en 1999 se descubrió el cuerpo de Mallory, no hubo respuestas ni rastro alguno de su cámara, cuyas fotos podrían haber puesto fin al debate y determinado quién fue el primer conquistador del Everest. Sin embargo, una prueba podría haberse encontrado. Antes de su ascenso, Mallory le dijo a su esposa Ruth que colocaría su fotografía en la cima. Durante todo el ascenso llevó la foto en el bolsillo interior, pero cuando se encontró su cuerpo,
no se encontró ninguna tarjeta de fotos. Así que existe la posibilidad de suponer que Mallory e Irvine fueron los primeros en alcanzar el Everest. Welly Steck, apodado la Máquina Suiza, falleció en abril de 2017 mientras se preparaba para una histórica expedición. Quería conquistar la cumbre por ambos lados en una sola incursión. Se afirma que no tenía igual en el alpinismo. Al igual que Michael Jordan en su campo, Lionel Messi, Babe Ruth o Usain Bolt, Steck establecía sus propios récords de velocidad y recibía premios por ascender a cumbres donde nadie había estado antes, como el Tenkenpoche y el Annapurna. Steck no solo era rápido, sino también técnicamente elegante y audaz, superando fácilmente las rutas más difíciles, lo que le valió la reputación de ser uno de los alpinistas más experimentados y un temerario. Sin embargo, sufrió un accidente fatal en la ruta turística occidental de ascenso a la cima del Everest, donde ya había ascendido anteriormente. Para un alpinista de su calibre, fue un lamentable contratiempo. Después de recibir la noticia de la muerte de Steck, no todos creyeron de inmediato que pudiera perder el equilibrio y caer desde una altura de más de 300 metros. Tal vez la culpa fue de la nieve derretida, el hielo traicionero o una enfermedad causada por la falta de oxígeno. No se sabe por qué se apagó la estrella más brillante del mundo del alpinismo. Sus compañeros escaladores estaban a 6 kilómetros de distancia en ese momento y no pudieron informar nada. De una forma u otra, fue uno de los accidentes más tristes ocurridos en el Everest. La mayoría de los escaladores que ascienden al Everest razonan con la esperanza de un milagro. Incluso creen que desde la cumbre verán las puertas del paraíso. Sin embargo, el alpinista británico John Griffith y dos de sus compañeros se enfrentaron a una enfurecida multitud de sherpas que les bloquearon el camino, lo que los obligó a abandonar la montaña debido a estas circunstancias peligrosas. Los sherpas son un grupo étnico que vive en el este de Nepal, y la ciudad de Lukla es una especie de fortaleza, las puertas hacia la región del Everest. Griffith relató que alrededor de 100 sherpas se comportaron de manera agresiva e impidieron el avance de los alpinistas. Estaba claro que no habría lugar para negociaciones. Los sherpas se cubrieron el rostro con bufandas y comenzaron a recoger piedras para arrojarlas a los alpinistas. Griffith afirmó que sin la valentía de medio docena de alpinistas del campamento 2, él y sus dos compañeros no habrían sido capaces de superar este incidente. También estaba con ellos la alpinista estadounidense Melissa Arnott, la única mujer que ha conquistado el Everest 4 veces, quien tenía experiencia en la zona y advirtió que el ataque era inevitable. Todo ocurrió porque Griffith y sus compañeros tuvieron un altercado con los sherpas y pensaron que solo se trataba de una discusión y que se calmarían. Sin embargo, minutos después, los sherpas regresaron y trajeron consigo todo un ejército. El conflicto duró alrededor de 50 minutos y los alpinistas sentían que los apedrearían hasta la muerte. Uno de los alpinistas resultó herido, pero logró sobrevivir, por lo que Griffith y todo su equipo tuvieron que abandonar rápidamente la montaña. La amenaza era demasiado evidente. Si hubieran permanecido allí por más tiempo, seguramente habría ocurrido algo terrible. El hombre que vivió el día más aterrador. El alpinista y geólogo ecologista Jim Davidson se encontraba en el campamento 1 del Everest en 2015, cuando ocurrió un terremoto de magnitud 7,8. 18 personas que se encontraban en la montaña perdieron la vida, y otras 9,000 en Nepal y los países vecinos sintieron los efectos de ese día tan desastroso en la historia del Everest. Ese fue el mayor número de muertes en un solo día. Davidson fue rescatado de la zona de desastre en helicóptero 11 días después, mientras durante todo ese tiempo continuaba ayudando a otros. Como alpinista de Colorado, Davidson sobrevivió al terremoto y un año después decidió regresar a la montaña y alcanzar la cima. Tenía más de 50 años y tuvo que entrenar en promedio 4 horas al día, a veces incluso hasta 12 horas, por las mañanas y por las noches, para reducir al máximo los riesgos. Davidson logró alcanzar su antigua meta y desde la cima del Everest le escribió a su esposa: «Estoy parado en la cima del mundo». El punto más alto del planeta, el Everest, atrae y cautiva con su belleza, pero es una tentación mortal. Para llegar a la cima se deben atravesar tramos traicioneros.
El hielo puede colapsar repentinamente y una caída aquí es equivalente a la muerte. Cuando una avalancha masiva se desata, forma una nube gigantesca, una pared de hielo y nieve, y la tormenta puede durar horas. ¿Puedes imaginar una cascada de hielo de tal fuerza? Cuando el montañista MacLeod descendía, eran alrededor de las 6:30 de la mañana, y un grupo de Sherpas trabajaba cerca del campamento 1. En ese momento, la masa de hielo se desplomó montaña abajo. 12 Sherpas murieron en el acto, 4 desaparecidos, presumiblemente sepultados bajo la nieve. Los rescatistas dieron la alarma de inmediato y los helicópteros evacuaron a los heridos. Hoy es un día oscuro en todo el mundo, y en el mundo del montañismo en particular, ya que estos chicos trabajan más arduamente que cualquier otra persona en el planeta. La última gran tragedia ocurrió hace 18 años y se llevó 8 vidas de una vez, cuando un grupo se perdió en el Everest durante una tormenta. El guía sobrevivió y ayudó a algunos alpinistas a descender de la montaña de manera segura. Según sus palabras, en esos momentos, el tiempo pasa más rápido y la cuenta llega a decenas de vidas perdidas. En este camino, más de 250 alpinistas no tuvieron suerte, resultado no solo de las condiciones climáticas, sino también de acciones incorrectas. La pregunta es ¿cuántos más estarán ansiosos por escalar esa cruel cumbre en las próximas temporadas? Gracias por ver, amigos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal Top Facts y vean nuestros episodios interesantes anteriores.